continuar con la enseñanza que hemos estado trayendo. Hemos estado hablando en la serie Nuestra armadura espiritual. Y ¿pueden apagar el proyector? Creo que está prendido todavía. Gracias, Javi. Thank you so much. Estamos hablando de nuestra armadura espiritual. Ya llevamos, hoy es la tercera clase, ¿verdad? Desde que iniciamos el segundo trimestre, estamos hablando de nuestra armadura espiritual, y hoy vamos a hablar, bajo el subtema, los que toman notas, el campo de batalla. ¿Cómo se llama el subtema? El campo de batalla. Solamente póngale ahí, campo de batalla, primera parte. Creo que vamos a tener una segunda parte, porque es extenso aquí. El campo de batalla. La mente, hermanos, es el ataque principal de Satanás. Sabemos que nuestra mente es donde Satanás implanta sus engaños, ¿verdad? Sus dardos, como dice Efesios 6. Pero antes de avanzar, vamos a hacernos la pregunta primeramente, ¿qué es la mente? ¿Verdad? ¿Qué es la mente? Según la definición que tengo aquí, es el conjunto de las facultades y capacidades intelectuales del hombre. Es el conjunto de facultades y capacidades intelectuales del hombre. Yo le voy a citar aquí algunas palabras que son utilizadas como sinónimo de la mente, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra intelecto, de donde viene la palabra intelectual o inteligencia, se utiliza como sinónimo de esta palabra. La palabra razón se utiliza también. Necesito que me ayuden, por favor, con los bebés. Por favor, me están interrumpiendo un poquito. Perdón. Tenemos la parte también donde se llama entendimiento. También intención, pensamientos, voluntad, conocimiento y espíritu. Todas estas palabras que yo les he citado siempre son utilizadas para sinónimo de lo que es la mente. Intelecto, razón, entendimiento, intención, pensamiento, voluntad, conocimiento, también espíritu. Todo lo que hacemos y decimos es el producto de lo que tenemos aquí. ¿Cuántos saben eso? O sea, no hay forma de que nosotros podamos responder si no tenemos la información grabada aquí primero. La mente es la torre de control del cuerpo humano. ¿Cuántos saben lo que es una torre de control? Una torre de control es la torre que ven en el aeropuerto, de donde se controla el tráfico de los aviones. Si esa torre, de momento, cuando los aviones están en el aire, deja de operar, hay un conflicto allí. ¿Sí saben eso? O sea, no hay ruta, el piloto del avión, el capitán, no sabe hacia dónde va porque perdió el control. Entonces, esa torre de control implica lo que es la mente, el cerebro de ese tráfico. Por ejemplo, la mente funciona también como una estación de tren. Estoy utilizando ejemplos para que veamos la implicación de cuidar nuestras mentes y de llenarnos de la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿por qué digo que la mente es como una estación de tren? Saben que los pensamientos entran y salen, ¿verdad? En una estación de tren, cuando usted está allí, trenes llegan y trenes salen. Pero en la estación de tren, allí el destino va a depender del tren que usted escoja subirse. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, el destino va a depender del tren que usted escoja subirse. Y cada tren tiene un destino diferente. Pero hay una implicación aquí. Solo un tren tiene el destino verdadero. Solo un tren. ¿Cómo sabemos cuál es el correcto? Lo vamos a ver a través de la enseñanza. Dios nos dio la mente, mis hermanos, para razonar de manera lógica. O sea, nosotros siempre que pensamos en tomar una decisión, siempre la vamos a tomar para nuestro bien. O sea, nadie va a planificar algo para hacerlo incorrecto o algo que no sea de beneficio personal. Por ejemplo, vamos a Efesios 5:29. Vamos a ver este texto. 5:29 de Efesios. En este texto, en su contexto, viene hablando del matrimonio y de soportarnos unos a otros, amarnos unos a otros. Y en este texto, Pablo utiliza un ejemplo hablando de los que buscan siempre el beneficio personal.
Ahora, ese texto no quiere decir que debemos centrarnos en nosotros, sino está hablando de la naturaleza de cada ser humano. Cada quien come para alimentarse, se viste, se baña, se cuida. Eso es natural en todo el mundo. Ese texto, Efesios 5:29, dice lo siguiente. Dice, porque nadie aborreció jamás, ¿qué dice? A su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Aquí Pablo está diciendo algo que es lógico, que es natural. O sea, ¿quién deja de comer? ¿Quién deja de cuidarse, de bañarse, de vestirse? Lógicamente una persona que no está en su sano juicio, como decimos. El sustento, que este texto aquí nos ayuda a entender un punto muy importante. ¿Qué es el sustento? Es todo aquello que el hombre busca para satisfacer sus necesidades. O sea, ¿cuántos comen aquí? ¿Cuántos trabajan para comer? Y los que no trabajan es porque alguien les suple sus necesidades. O sea, es natural que hacemos esto. Pero cuando utilizamos esos ejemplos naturales o lógicos, a veces uno hasta se ríe, ¿sí o no? Uno dice, bueno, es lógico. Pero cuando lo pasamos a lo espiritual, comenzamos a decir, ¿por qué yo no hago lo que es lógico de manera espiritual? ¿Qué es el cuidado? Porque aquí dice el texto, se sustenta a sí mismo y se cuida. El cuidado es la capacidad de conservar algo con el fin de estar fuera de peligro, ¿verdad? Usted anda en la calle, usted no cruza la calle así, ¿verdad? Usted cruza, primero mira, usted se cuida, o sea, usted mira a ver dónde va caminando, si hay hoyos o no, o sea, esto es natural, eso es normal. Por ejemplo, por Proverbios 16:25, si me acompañan allá también, Proverbios 16:25. Aquí lo que estamos viendo en estos ejemplos es que el Señor nos dio la mente para razonar, siempre con el fin de adquirir lo mejor para nuestras vidas. Eso es lo que significa razonar. O sea, cuando razonamos lo hacemos con el fin de buscar lo mejor para nosotros, ¿verdad? Eso pasa también con los padres, siempre quieren lo mejor para sus hijos, ¿sí o no? Entonces, tenemos que razonar para ver qué es lo mejor. Por ejemplo, si utilizamos un ejemplo de cuando alguien está enfermo, un niño está enfermo, usted, si no tiene conocimiento de medicina, usted no le da cualquier cosa, ¿verdad que no? Lo normal, y usted tampoco se bebe cualquier pastilla, sino que usted tiene que tener conocimiento de lo que está bebiendo allí. Proverbios 16:25 es un texto muy conocido. Dice lo siguiente, dice, hay camino que parece derecho ¿a quién? Pero fíjense lo que dice, hay una palabra que implica mucho, aquí es la palabra parece, ¿verdad? Dice, pero su fin es camino de muerte. La mayoría de los seres humanos, y especialmente los que no son cristianos, ¿verdad? Toman decisiones pensando que van en el camino derecho. Vamos a pensar de los que no creen en Cristo, de los que dicen que creen en Dios, pero no han dado su vida al Señor. Muchas de esas personas piensan que van en un camino derecho, hacia la vida. Cada vez que una persona muere dice, bueno, pasó a mejor vida. Dicen así, ¿verdad? Sin ser cristiano. ¿Cuántos saben que no pasó a mejor vida? Pasó a peor vida. Y es difícil en un funeral cuando alguien está atendido, ¿verdad? Y pido excusas si alguien ha perdido un familiar, pero es lo que dice la palabra. Cuando muere, la persona no dio indicio de vida cristiana, no dio testimonio y murió. Y luego dicen, no, está con el Señor o está descansando, está en paz. Incluso muchos dicen que desde allá me está cuidando. No sé si han oído eso. Y todo eso no es bíblico, mis hermanos. Son inventos que hacemos para sentirnos bien. Porque es difícil decir, se me murió un familiar y se fue al infierno. Es duro decir eso. Es muy duro, es difícil, pero tenemos que vivir por la verdad, no por los sentimientos carnales. ¿Verdad que no? Ese texto de Proverbios dice algo muy importante. Dice, hay camino que parece al hombre derecho. ¿Verdad? Dice, parece que está derecho. Esta palabra parece, en el hebreo significa cara, ¿verdad? ¿Por qué significa cara? Porque le estamos mirando la cara a algo que pensamos que es un camino derecho en este caso. La palabra cara también se puede utilizar como apariencia. Estamos mirando algo y por su apariencia pensamos que es lo mejor para nosotros. Esto tiene una implicación más o menos como la idea de la apariencia de lo que creemos que es. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros antes de conocer a Cristo pensábamos que estábamos en el camino derecho? ¿Cuántos se parecía a la vida como que estábamos bien?
¿verdad? Y luego venimos al Evangelio y la palabra nos ha enseñado de que no estábamos bien, de que la palabra de Dios es la que nos endereza el camino. Incluso hay un proverbio, y creo que está en el 16 también, que dice que encomienda a Jehová todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Por qué la va a enderezar? Porque el camino del hombre siempre es torcido. O sea, el niño no nace haciendo lo correcto, hay que instruirlo en la palabra para que ande de manera recta. Nosotros venimos a ser instruidos para andar de manera recta. Vamos a ver el ataque principal del enemigo, en este caso de Satanás o el diablo, como la palabra le llama. Efesios enfatiza que nuestro enemigo, nuestro adversario, ¿cómo se llama? El diablo. O sea, no tengan miedo, que el mencionarlo no va a ser que se va a aparecer, ¿ok? Pero la palabra dice el diablo, incluso dice que si no nos ponemos la armadura, no podemos resistir en el día malo los ataques del diablo. Dice así claramente el texto. Vamos a ver este ataque de Satanás principal. ¿Cuál es? Bueno, el ataque principal de Satanás es que cambia el sentido de las cosas. Le voy a dar tiempo que anote eso. Satanás cambia el sentido de las cosas. Ataque número 1. Satanás cambia el sentido de las cosas. Miren, cuando algo pierde el sentido original o el sentido natural, es como que usted le llame mango a la manzana, ¿verdad? Como que le diga al avión carro o le diga a la casa basura. O sea, cada cosa se llama según su origen, su naturaleza. Satanás le cambia el sentido a las cosas, no por cambiándole el nombre, sino cambiándole su valor. Eso es lo que él hace. Él desvaloriza a lo que Dios le llama bueno, él le llama malo. A lo que Dios le llama malo, él le llama bueno. Isaías 5 dice que en aquel día, hablando de los últimos días, hay muchos que dirán a lo bueno malo y a lo malo bueno, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Dice exactamente lo que Satanás implica o nos lleva a hacer. Su arma letal de Satanás es la mentira. Por eso que el título que el Señor le dio en Juan 8 le dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es padre de mentira, dice que es homicida desde el principio. ¿Por qué Satanás es llamado mentiroso y homicida? Porque la mentira que él implantó en Adán y Eva los llevó ¿a dónde? A la muerte, ¿verdad? Y ese es el fin de todos los que creen la mentira de Satanás. Yo quiero explicarle un poquito esta palabra mentira. A mí me encanta dividir las palabras en dos para entenderla. Usted puede practicar eso. No siempre tiene sentido, pero a veces sí, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra etimológica de mentira es la palabra del latín mentiris. Así se dice en latín. El latín es el lenguaje romano, ¿verdad? O italiano, podemos decir. Pero cuando yo pensaba en esta palabra, decía ira, mente en ira. Así decía, porque el texto... la palabra, perdón, en latín significa una mente bajo violencia. ¿Cuántos saben que cuando pensamos enojado no pensamos bien? ¿Verdad? Incluso Satanás trata de sacarnos de la paz para que tomemos decisiones equivocadas, ¿verdad? El que habla enojado no habla bien, pero el que habla en paz puede pensar bien, ¿verdad? Puede ser prudente. Entonces, esta palabra mentir viene de la palabra mente y es implantar un pensamiento en ti y en mí para que pensemos lo contrario de lo que es verdadero. Ven aquí esta palabra mentiri, también dependiendo de cómo se conjuga el verbo, puede ser mentior o mentiri, dependiendo de si es presente, futuro, etcétera. No vamos a entrar en la gramática, pero esta palabra del latín, notan que mentir viene de la palabra mente, ¿verdad? ¿Lo pueden ver? Bueno, esto implica lo siguiente, para los que toman notas. Número 1, mentir implica poner amnesia en la mente. Poner amnesia. ¿Saben lo que es amnesia, verdad? Hacerte olvidar lo que tienes en la mente, lo que tiene sentido. Punto 1, poner amnesia en la mente. Punto 1, poner amnesia en la mente. Punto 2, violentar la mente. Violentar la mente. Ahora, acuérdense que la mente no se enoja, nos enojamos nosotros, ¿verdad? Entonces, al nosotros enojarnos o violentarnos, la mente pierde el control. Es como, porque acuérdense que en el enojo, en los nervios, cuando estamos nerviosos, tenemos una parte que se llama amígdala aquí, que comienza a vibrar y perdemos el balance. Y no podemos incluso ni ver.
A veces no podemos ver la realidad. Entonces Satanás trata de distorsionarnos desbalancearnos de manera espiritual, para que al hablar, al decidir, al actuar, ofendamos, pequemos y digamos cosas que no son bíblicas. Eso es lo que él trata de hacer. Y el punto 3, ¿verdad? El 2 es violentar la mente, el 3 es trastornar los pensamientos. Punto 3, trastornar los pensamientos. Punto 1, poner amnesia en la mente. Punto 2, violentar la mente. Y el punto 3, trastornar los pensamientos. Yo quiero, si usted es tan amable, me acompaña a Génesis 3. Y vamos a ver el inicio del primer ataque al hombre que Satanás tuvo. Vamos a ver aquí, este texto el domingo lo vamos a estar estudiando también, porque allí inició todo, y Satanás siempre va a operar igual de como lo hizo al principio. Por eso en la Biblia a veces ven textos como, por ejemplo, dice, desde el principio fue así. ¿Sí? Si oyen a Jesús, cuando habla del divorcio, dice, sí, pero en el principio no fue así. Y Juan dice, desde el principio fue así. O sea, siempre se utiliza eso porque todo se origina de su naturaleza. Satanás actúa aquí de manera natural y así va a actuar siempre. Si entendemos esta clase hoy, nos va a ayudar mucho. Amén. Aquí vamos a ver un punto muy importante. Vamos a ver la fruta prohibida sin apariencia mortal. La fruta prohibida la vamos a ver sin apariencia mortal. En 3.1 de Génesis dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, ¿y qué hizo? Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí en este texto vamos a entender la estrategia de Satanás al obrar. Ahora, solamente estamos utilizando el Génesis ahora, pero Satanás siempre opera así. Siempre, no tiene otra forma. Aquí vemos, lo primero es que dice el texto es que la serpiente era astuta, ¿verdad? Ahora, siempre le doy como dice en inglés, un tip, ¿verdad? Para que siempre sepan esto. Cuando aquí no dice las serpientes, no lo dice en plural, hubiese hablado de todos los animales que son serpientes. Dice la serpiente, hablándose de esa en particular. Entonces, naturalmente los animales no hablaban los animales. Esta hablaba. Entonces aquí hubo un problema donde le habló a Eva y Eva le contestó, o sea, le siguió la corriente. Vamos a ver puntos más adelante. Aquí la palabra astuta significa tener entendimiento. Podemos decir tener discernimiento. Satanás sabe lo que es bueno y malo, porque si no sabe lo que es bueno, entonces no nos puede engañar y tratar de inducirnos a hacer lo incorrecto. Él sabe las dos caras de la moneda, él la conoce. Eva no conocía las dos caras, conocía la cara buena, pero Dios apeló a que ellos dependieran de la obediencia y de la palabra de Dios. En otras palabras, es como cuando un padre le dice a algún niño, el papá no tiene que darle tanta explicación, sino el padre quiere que lo obedezca. Papi, ¿por qué? Bueno, solamente haz lo que te digo. Fue la actitud de Dios de Adán y Eva. Obedezcan la palabra. El obedecer a Dios, le damos la posición en nuestras vidas, que Él es nuestro Dios. Pero si Dios tiene que decirnos por qué le vamos a obedecer, dice la Biblia que tenemos una actitud de adúltero. ¿Se acuerdan cuando le dijeron, Señor, muéstranos señal? Y Jesús dijo, una generación adúltera demanda señal. Porque quieren ver, es como Tomás, que quería ver y tocar antes de obedecer. Entonces aquí vemos que Satanás sabía lo que iba a pasar. Él conocía las dos caras. Satanás ya sabía que al poner la trampa, él sabía inmediatamente que iban a caer. Eva sabía lo que iba a pasar por el mandamiento de Dios, por medio de Adán. Cuando el Señor le dio el mandamiento a Adán, Eva no existía todavía. Le dio el mandamiento y luego creó a Eva. Pero fíjense lo que hace Satanás. El primer ataque
que él dirige es duda. Esa es la pregunta que aparece, con que Dios dijo. Eso es lo primero que hace. La palabra con que es un dardo de Satanás que lleva como fin poner duda. Ahora bien, cuando nosotros tenemos dudas, normalmente es porque no estamos seguros. Si yo le hago una pregunta a cualquiera de ustedes, le digo su nombre y le digo, ¿estás seguro que te llamas así? Y usted dice con una cara de descanso, claro que sí. ¿Sí o no? Porque están seguros. Si yo le digo, ¿están seguros que van a llegar a su casa hoy? Usted dice, bueno, si Dios quiere, ¿verdad? Ahí no están tan seguros, pero por fe estamos seguros en Dios. Hay cosas que estamos totalmente convencidos. Yo estoy convencido de mi nombre, de que soy dominicano, de muchas cosas, ¿verdad? De que soy varón. Es muy importante eso, los varones. Pero aquí vemos que el propósito del ataque era poner duda. Punto 1, escriba poner dudas. Yo sé que algunos ya lo escribieron. Punto 2, incitar a demostración. Hay cosas que voy a decir que a lo mejor no lo entiendan en el momento, pero lo van a entender más adelante. Punto 1, poner dudas. Estamos hablando del propósito del ataque. Poner dudas. Punto 2, incitar a demostración. Y el punto 3, debilitar lo dicho por Dios. Punto 3, debilitar lo dicho por Dios. Voy a repetir. El propósito del ataque, número 1, es poner dudas. Número 2, incitar a demostración. Y número 3, debilitar lo dicho, pueden poner, o el mandamiento de Dios, pueden poner. Lo dicho o el mandamiento. Vamos a ver un ejemplo en Mateo 4, de lo mismo que hizo con Eva, lo hizo con Jesús, para que vean que Satanás siempre opera igual. En Mateo 4:3, lo primero que Satanás estaba tratando era de poner duda en Jesús. Dice Mateo 4:3, y vino a él, a Jesús, aquí hablando, el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, fíjense cómo inicia, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo quiero exaltar en este texto que la palabra aquí está donde dice palabra, ¿verdad? La palabra, ¿sí me entienden? Acuérdense que en la Biblia hay la palabra logos y la palabra rema. Aquí es la palabra rema, ¿ok? O sea, no está diciendo el hombre no vive solamente de leer la Biblia, sino de ser instruido por la palabra, dirigido por la palabra que viene directamente del trono de Dios, o de su boca, podemos decir. Todo lo que citó Jesús aquí viene del libro de Deuteronomio, que significa segundo o segunda vez, el libro de Deuteronomio. Pero Satanás aquí hace lo mismo. Lo primero que hace que dice, si eres hijo de Dios. La pregunta es, ¿Eva tenía duda de lo que Satanás le dijo, sí o no? Claro que sí, tenía dudas, por eso cayó en pecado. ¿Jesús tenía duda de que era hijo de Dios? Definitivamente no. Pero Satanás hizo el intento porque esa es su naturaleza. A él no le interesa que tú seas engañado, no, él va a hacer lo que va a hacer por su naturaleza, con el fin de dañar. Aquí vemos que puso duda, demostración y quiso debilitar la palabra. ¿Por qué estoy hablando? Aquí hay 3 Ds, para que no se le olvide. Duda, demostración y debilitar. Puso duda que si era el Hijo de Dios. Pero la demostración aparece cuando dice, si eres, demuéstrame al convertir la piedra en pan. Entonces, hay veces que nosotros entramos en discusiones cristianas o de la palabra de Dios solamente para demostrar que sabemos. Eso no es de Dios. La palabra de Dios siempre es dada para edificar. Hay personas que dicen, pero tú eres cristiano y tú no te sabes la Biblia. Entonces, ahí es una incitación de Satanás para que tires por la boca y Dios no te respalda, porque la palabra no es dada para demostrarle a nadie que somos cristianos, sino que viviendo la palabra la gente ya sabe que somos cristianos, al ver la vida que llevamos. ¿En qué momento quería debilitar el punto 3 de duda, demostración y debilitar? En que quería debilitar lo que Dios había dicho. Por eso Jesús le contestó, escrito está. O sea, no me voy a mover de lo que está escrito. Nosotros no podemos hacer lo contrario, no debemos de lo que dice la palabra. Eva debilitó el mandamiento, no obedeció, al igual Adán. Yo quiero aquí exaltar una nota muy importante. Satanás pone un pensamiento en la mente para tentarnos
a entrar en un argumento entre una decisión y la otra. Eso es lo que él hace. Él te agrega, le voy a poner un ejemplo. Cuando usted tiene la verdad cimentada en su mente, cuando usted oye algo que es contrario a eso, usted no le da cabida. Usted dice, no, o sea, hay que ignorarlo eso. Cuando dicen algo mal de un familiar suyo que usted sabe que no es así, usted dice, no, eso no le haga caso. Esa es la actitud cuando estamos seguros. Pero cuando usted no está seguro, viene un pensamiento y usted dice, ay, que si Dios existe o no. Yo creo que sí, pero o sea, eso es duda. Debemos estar firmes en lo que creemos. Pero ¿qué es lo que forma la firmeza? ¿El yo decir yo creo o la palabra de Dios en nosotros? La palabra de Dios en nosotros. Entonces Satanás nos pone un pensamiento adicional para que entonces tengamos un debate, un argumento, de decir, espérate, lo que Satanás dice parece bien, suena bien, me beneficia, me van a pagar más. Así es que discierne el de la carne. Pero el que discierne en el espíritu dice, espérate, aunque me vaya bien económicamente, aunque me vaya bien de manera física, terrenal, etcétera, esto contradice la Biblia. O sea, esa es la actitud de convicción, no porque me conviene a mí. ¿Sí lo pueden entender? Vamos a Primera de Crónicas 21:1. Solamente ese texto vamos a leer ahí, el Antiguo Testamento. Primera Crónicas 21:1. Aquí vamos a analizar algo que el texto no lo explica de manera abierta, pero sí lo explica, ¿verdad? Lo que hay que verle, buscarle la vuelta para ver el contexto. Primera Crónicas 21, verso 1, solamente vamos a leer ese texto. Aquí vemos que el rey David estaba de manera consecuente, llevaba una secuencia de victorias derrotando a los enemigos de Israel, ¿verdad? La pregunta es, ¿quién le dio la gracia, el poder y las sabidurías a David para ganar esas batallas? Dios, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice aquí el 21:1. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel. ¿Y qué dice? E incitó a David que hiciese censo de Israel. El censo aquí no era un censo solamente para saber cuánta gente habitaba en Israel. Era para censar a los militares que él tenía, para ver la gran cantidad que tenía en las batallas y hacer una comparación y llevarse en la gloria. Eso es lo que estaba haciendo aquí Satanás. ¿Qué lo incitó o a qué lo incitó? Otra vez vemos las 3 Ds: duda, demostración y debilitar la palabra de Dios. ¿En qué puso duda? Bueno, al él contar, todavía no tenía la seguridad de dónde venía su victoria, ¿verdad? Y aquí vemos que David lo hizo, se dejó llevar. ¿En qué demostró? Bueno, cuando lo hizo, censó, para él demostrarse a sí mismo. En este caso era una respuesta a Satanás, a la semilla que plantó él, y decir, wow, qué gran ejército tengo. Incluso Joab, que era su mano derecha, le dijo, mi rey, ¿qué hace? Porque Joab sabía, era un hombre que temía a Dios. Le dijo, ¿qué hace mi rey? ¿Por qué? Yo se lo voy a parafrasear, le decía, ¿por qué está inventando con esto? O sea, eso no es de Dios. ¿Por qué quiere mi rey pecar? Pero el rey era el rey en ese tiempo y había que hacer lo que él decía. Y se obedecía al rey en ese tiempo, aunque era malo, pero Dios al que lo obedeció no le implicaba la culpa porque había que someterse al rey obligado. Por eso es que hoy en la palabra no toquéis al ungido, eso es del Antiguo Testamento, ¿verdad? Por eso la gente hoy liga esas cosas. Pero bueno, aquí vemos que David va hacia adelante, obedece la voz de Satanás. Pero vamos a ver aquí la palabra en el hebreo incitó. Esta palabra implica estimular, ¿verdad? Ahora piensen en esa palabra por un momento, excitar o estimular. ¿Qué quiere decir estimular? Estimular es excitar o animar, no animal de animales, sino animar algo, de animación, animar a alguien por medio de los sentidos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien se encuentra en depresión, usted puede estimularlo hablándole. Mira, párate, Dios es fiel, etcétera. Por palabras, usted lo estimula. Pero también puede estimular a alguien a hacer el mal, ¿verdad? Usted en una pelea, un amigo puede decir, mira, no te deje dar, tú también golpéalo, o sea, no te quedes así. O sea, hay muchas formas de estimular. En este caso, Satanás estaba estimulando la carne a David. Lo estaba estimulando en la carne. Normalmente se estimula algo que está muerto o sin fuerza, ¿verdad? Porque se necesita estimulación. Es como cuando a alguien le da un ataque, un infarto,
hay una manera de masajear el corazón y se estimula y vuelve y puede resucitar o puede volver en sí. También implica animar por medio de palabras de manera insistente, ¿verdad? Satanás eso hace, él es insistente y siempre y cuando él ve una debilidad en nosotros, él sigue hasta que nos lleva a eso. Aquí vemos que David responde a la incitación. Satanás le puso un pensamiento nada más. No dice el texto qué le dijo, pero conforme al resultado sabemos lo que le dijo. Le dice, seguro, como dice la palabra incitar, estimular, eso estoy yo imaginándome y no está de más. Satanás comenzó a decirle, David, tú eres un buen guerrero. Y comenzó a acomodarse y a arreglarse. Sí, tú eres un luchador, has matado 1000 y tantos hombres. Wow, ¿qué ejército tienes tan grande? Eres de los más poderosos. Así es que se incita. Y David entretuvo eso. Miren, nosotros como cristianos tenemos que ser honestos en que nos gusta la vanagloria. Nadie puede decir, no, a mí no me gusta eso. No, eso es mentira. En la carne se disfruta la vanagloria, el aplauso, el éxito, que te exalten, que te levanten. Pero el problema aquí no es que te guste, porque es normal, a la carne le gusta eso. El problema aquí es cuando eso se levanta, nosotros debemos de decir, no, la gloria es de Dios. Y no por palabras, sino de corazón. Decir, no voy a recibir aplauso de hombre. La gloria es de Dios. Pablo decía, yo me glorío en las tribulaciones y en mi debilidad. Ahí está mi gloria, en que cuando yo soy débil, Él es fuerte. Eso fue lo que le faltó a David en ese momento, ese entendimiento. David, recibiendo vanagloria de Satanás, censó al pueblo y vino el profeta y le puso el Señor 3 juicios para que escogiera. Murieron 70,000 hombres en Israel, inocentes. Fíjense a lo que conlleva. Pero en el momento que Satanás estaba incitando, David no vio la fruta prohibida como algo mortal. ¿Sí me doy a entender? No vio la palabra como algo mortal, sino dijo, es cierto, yo he peleado mucho, yo he matado mucha gente, yo he trabajado muy duro, merezco un poquito de aplauso. Y le fue mal. Satanás así opera, mis hermanos, pone pensamientos, pero hay un problema aquí. Si no tenemos discernimiento, no nos damos cuenta cuando es Satanás. Miren, eso es tan delicado que a veces lo tomamos como algo tan ligero. Satanás es tan sutil que te dice algo en tu mente y te hace pensar que tú lo pensaste. ¿Sí me entendieron? Él pone una palabra en tu mente y te hace sentir, o sea, comenzamos a decir, ese pensamiento de dónde vino, y comenzamos a corroborar con ese pensamiento sin saber que fue un dardo del enemigo que le permitimos. Y si no estamos con la armadura en todo tiempo, no vamos a poder diferenciar entre una cosa y la otra. Es imposible. Solamente en el discernimiento de la palabra se puede. Aquí vamos a ver, volviendo al Génesis 3, Satanás contradice a Eva del mandamiento de no comer o tocar el fruto del árbol por medio, o sea, que pusieron en el medio del huerto. Satanás le dice a ella, acuérdense que Eva le dice, no, el Señor dijo que de todo árbol podemos comer, pero del que se encuentra en el centro del huerto no. Porque si comemos o lo tocamos, ¿qué dijo Eva? Moriremos. ¿Y Satanás qué le dijo? No moriréis. Así le dijo, no moriréis. Pero Satanás no comenzó con esta mentira. Quiero hablar de otra nota. Satanás no va directo a una mentira radical, sino a una verdad falsificada. Escriba eso. Satanás no viene con una mentira radical, sino Satanás no viene con una mentira radical, sino con una verdad falsificada. Satanás no va o no viene directo a una mentira radical, sino a una verdad falsificada. Él lo que hace es que prepara el terreno de la mente y luego lanza su veneno mortal de mentira. Ese es el engaño, ese es el problema de Satanás, que Satanás no te dice una mentira radical. Por ejemplo, ¿qué es una mentira radical? La mentira radical es cuando usted dice sí a lo que es verdad y alguien le dice no. Es fácil de identificar esa mentira. ¿Sí me debe entender? O sea, usted dice que sí. Por ejemplo, el cielo está arriba, ¿sí o no? Bueno, ¿eso es una verdad subjetiva o objetiva? ¿Ah? Es subjetiva. Para los chinos le queda abajo.
O sea, vieron qué fácil cualquier cosa puede tornar. Ahora, lógicamente, para nosotros es una verdad objetiva. Para nosotros, estamos aquí, miramos arriba, pero el mundo es redondo y los chinos están cabizbajo y el cielo está para abajo para ellos. Eso es para los que piensan que el infierno está abajo del mundo, ¿ok? No está allí. Pero yo le digo, ¿el cielo está arriba? Sabemos que sí, ¿verdad? Para nosotros sí. Alguien le dice, no está arriba, está abajo. No, abajo está la tierra. Bueno, Satanás no viene así. Satanás, en una verdad falsificada, que es lo que vamos a ver, es cuando usted dice, el cielo está arriba, y él te dice, sí, pero. Así opera Satanás. Sí, pero. La pregunta es esta. Yo siempre me acuerdo de mi abuelo, que era bien fuerte, de carácter muy fuerte. Y cuando él decía algo, ¿verdad? Me decía, tienes que hacer esto. Yo digo, sí, pero es ningún pero, me decía, así rápido. O sea, ningún pero. ¿Saben qué quiere decir eso? Cuando Dios dice algo, nosotros no decimos, sí, Señor, pero. O sea, no debemos. La verdad de Dios no tiene peros. La verdad de Dios no tiene pero Satanás le pone pero. Y le agrega algo, lo mezcla para hacernos creer que es verdad. Pero lo liga, miren, un vaso de agua puro, limpio, usted le echa una gotica invisible de veneno, no se ve. O sea, usted lo ve claro, pero el veneno está ahí. Así opera Satanás. O sea, una mentira radical, vamos a ponerla en este ejemplo, ¿verdad? Un vaso de agua repleto de agua es la verdad. Un vaso vacío es la mentira. Satanás no te da el vaso vacío, no, él te da el vaso lleno con veneno. El problema es que el veneno no se ve. Y es aquí donde yo voy al segundo punto. Quiero que tomen notas. Existen dos formas de conocer. Escriban eso. Existen dos formas de conocer. Existen dos formas o dos maneras de conocer. Número uno, está el conocimiento intelectual. No sé si voy muy rápido cuando estoy dictando. Existen dos cosas que debemos conocer. ¿Eso fue lo que dije al inicio? No. Creo que me enredé. Dos formas de conocer. Sí, está bien así. No dice eso aquí, pero funciona así también. Hay dos maneras de conocer. Ahora, quiero que entiendan que las dos, una de ellas solamente es verdadera. Hay lo que se llama conocimiento intelectual. Número uno, conocimiento intelectual. Y el segundo, convicción espiritual. Conocimiento intelectual. Número dos, convicción espiritual. El conocimiento espiritual consiste en, es bien simple, es en la formación adquirida que tenemos o sea, lo que adquirimos en la mente de información, pero simplemente es lo que oímos o lo que leemos, podemos decir. Consiste en una información adquirida sin ninguna experiencia personal, o sea, solamente lo escuchamos, lo oímos. A usted le pueden decir, no, porque en China ahí estaba el muro de Berlín. ¿Cuántos saben eso? ¿Usted lo vio? Pero lo creemos, pero es solamente intelecto. Es verdadero, pero solamente es intelectual. No fuimos, no tocamos la pared. No podemos discutir con un chino que vimos la pared. Solamente le decimos, yo lo único que he oído es que hay una pared allá. Pero fíjense que hay como un vacío en ese entendimiento. O sea, tenemos dudas. Porque puede venir un chino de allá y te dice, mira, la noticia aquí dice que es una pared, pero no en una pared. Y comenzamos a dudar, ¿sí o no? Porque nunca hemos ido. Lo que hemos visto ha sido por simple información. Pero entonces viene la convicción espiritual. Y esta consiste en experiencias personales de la información adquirida. Es lo que experimentamos de manera individual. No porque fulano me dijo, sino que yo lo creo. Es fe personal. Amén. No, yo creo porque mi papá era pastor. Yo creo porque desde pequeño me llevaron a la iglesia. No, yo creo porque en mi casa hay una Biblia. Eso no tiene sentido. Creer debe ser una experiencia personal, ¿verdad? No porque mi familia es cristiana, yo también. Aunque es bonito, pero no funciona así. Cada persona debe tener su convicción personal. Bueno, yo te lo digo porque fulano me lo dijo. ¿Se acuerdan de los de Berea? Cuando Pablo predicaba, ellos decían, sí, Pablo, tú eres Pablo y apóstol y todo, pero vámonos al paso, vamos a ver si lo que dices es bíblico. Porque nosotros creemos la palabra, no a Pablo. Aunque Pablo era Pablo, pero creemos a la palabra de Dios. Entonces,
El conocimiento intelectual puede venir por medio de conocimiento, simplemente estudiar una revista, un audio, lo que sea. Pero la convicción espiritual viene por medio de la práctica de la palabra, de la vivencia de lo que dice la palabra. Por eso es que yo no puedo tener convicción por nadie, ni nadie por mí, sino que cada uno tenemos una experiencia. Hay veces, como en este momento, ¿verdad? Yo lo estoy enseñando y desde este lado, yo los veo tranquilos, ¿verdad? Muy pasivos en el sentido de su cara. En mi mente, yo a lo mejor puedo pensar, ¿están recibiendo o no? Pero cuando termina el culto, algunos se me acercan y me dicen, wow, el Señor me habló. Bueno, Dios le habló, no yo, aunque yo estoy hablando y me escuchan. Entonces, debemos de oír la voz detrás de la voz. Me están oyendo a mí, pero tienen que oír la voz de Dios a través de mí. Si Dios no está hablando a través de mí, no es convicción personal, solamente intelecto e información. Entonces, cada uno somos responsables de abrir el corazón a Dios. Sí, pastor, yo lo oigo, pero con el corazón abierto a Dios. Amén. Debe ser así, creo yo. Miren lo que dice 1 de Juan 1:1. Acompáñenme allá para que vean lo que les estoy explicando. Vamos a ver un ejemplo de convicción personal o convicción espiritual, puedo decir. Parece como que nos salimos un poquito del tema, pero no, porque esta es la base de entender los ataques que Satanás pone, ¿verdad? 1 de Juan 1:1. Mira lo que dice Juan. Yo quiero leerlo y luego voy a explicar algunos puntos porque mucha gente dice como que los apóstoles creyeron porque estaban con Jesús. Y le voy a decir algo, los que más incrédulos eran los que estaban allí viéndolo. Porque Jesús no daba... Miren, le voy a decir esto. Si Jesús viene como vino aquella vez ahora, nadie cree en Él. Porque somos muy emocionales, muy carnales. Si no sentimos y vemos, no creemos. En aquel tiempo creyeron muy pocos. Digo esto para que no pensemos que ellos tenían ventaja y nosotros no. Amén. Mira lo que dice Juan, aquí hablando Juan. Aquí es una referencia a la convicción personal, ¿verdad? Lo que era desde el principio, aquí hablando del Creador, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, ¿qué dice luego? Y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Y luego dice, y con su Hijo Jesucristo. ¿Notaron lo que dijo aquí Juan? Lo que hemos visto, oído, palpado. O sea, ellos estuvieron con el verbo tocante. Entonces, estamos escuchando a uno que tuvo a Cristo de frente, hoy lo estamos escuchando por medio de la palabra. Pero usted diría, bueno, él lo tocó, lo vio, lo oyó, incluso lo vio cara a cara. Nosotros no. Ahora tenemos el Espíritu Santo, mis hermanos, que cuando leemos la palabra con el corazón abierto, vemos a Cristo, tocamos a Cristo, palpamos su presencia en el Espíritu Santo. Tenemos ventaja más que ellos, diría yo, porque en ese tiempo era un poco más difícil decir yo creo en Cristo, porque era decir mátame, porque allí en ese tiempo el Dios era el César, y el que iba a bautizarse, el que decía Cristo es mi Señor, le daban cuello. ¿Sí saben eso? Aquí vemos lo que Juan dice. Juan tenía, y los apóstoles tenían una convicción personal, y él está diciendo, yo no estoy inventando, yo no estoy hablando porque oí a Apolos, o Aristóteles, o porque lo oí en la noticia, porque oí de escuchar. Yo estoy hablando de lo que yo viví. Entonces, cuando nosotros predicamos, debemos predicar de lo que vivimos a diario, no más de lo que entendemos. Lógicamente, la Biblia es tan grande que llegamos a explicar cosas que todavía no hemos llegado ahí, pero debemos tener esa convicción antes de compartirlo. ¿Qué ustedes piensan que pasó cuando enviaron los 12 espías a la tierra prometida? Porque solo 2 creyeron y 10 no. Cuando mandaron a reconocer la tierra, ¿verdad? Aquí vemos que mandaron 12, cada uno representaban las 12 tribus de Israel, y fueron a examinar la tierra. Dice, vayan, tomen fruta, o sea, examínenla, mírenla, pálpenla, todo. Vayan para que la vean. Pero, ¿qué sucedió? El fin de ir allá era para que vean qué tan buena era la tierra. Pero solamente 2 se gozaron, porque los otros se enfocaron en lo peligrosa que era tomarla. Entonces, ese no era problema de ellos, eso era problema de Dios. Ellos debían de creer.
Solo 2 de ellos creyeron. ¿Por qué? 10 de ellos se enfocaron en lo externo, en el problema. Y es exactamente lo que contradice la fe. Cuando Satanás ataca, mis hermanos, nos ataca con lo externo, con la carne, con lo que amamos según nuestra caída. Pero en lo espiritual es otra cosa. Por ejemplo, cuando Satanás viene, suponiendo Jesús dice que el instrumento que crucificó a Jesús, ¿quién fue? Fue Satanás. Él fue quien incitó a Judas, él fue quien incitó a la gente a que lo crucificaran. Pero Satanás no sabía que estaba colaborando con el propósito eterno de nuestra salvación. Él no sabía. La mente de Dios es tan grande. Judas se perdió y fue el que empujó la voluntad perfecta de Dios, pero se perdió. Mas sin embargo los otros no, los que creyeron no. Dice la palabra que era necesario el padecer. O sea, no sé si entienden cómo Dios tiene todo planificado. Y sabemos que hay 2 grupos, mis hermanos. Dios tiene un plan y Él nos da la oportunidad de entrar en ese plan o quedarnos fuera. Pedro entró en el plan, Judas se quedó fuera del plan. Si no fuese así, yo hubiese dicho, bueno, si el Señor tiene todo planeado y Él sabía que Judas lo iba a engañar, y yo pregunto, ¿por qué le dio la bolsa con el dinero, sabiendo que era ladrón? Porque la misericordia y el amor de Dios siempre apela a darle la oportunidad de arrepentimiento, mis hermanos. No se lleven de que Dios planificó todo de manera que usted no puede escoger, sino lo hecho está hecho, no. En la mente de Dios está hecho, ya Él sabe lo que va a suceder, pero tenemos un destino que tomar, una decisión que tomar delante, y la palabra es que nos va a guiar. Aquí vamos a ver la verdad falsificada en el verso 5 de Génesis 3. Es aquí donde viene Satanás y falsifica la verdad. Acuérdense que él no vino con una mentira radical. Él trajo la mentira al final, pero la enmascaró. Y es ahí donde uno se confunde. Si usted va a ver un partido de fútbol, ¿verdad?, de soccer, y usted va con un amigo, suponiendo que usted nunca ha ido a un partido, no conoce el equipo ni nada, y el equipo del amigo tuyo, la camiseta, ¿verdad?, la playera es amarilla, y la del equipo contrario es azul, marino, ¿verdad? Y luego llegan al juego y te dice tu amigo, mi hijo es el que tiene la camiseta amarilla. Y tú no sabes quién es su hijo, no conoces el equipo, y tú comienzas a mirar, y lo miras y dice, hay como 70 con camiseta amarillas. O sea, no sé cuál es, pero él sí sabe, él lo conoce, él lo identifica. Entonces, hasta que él no le diga el número tal, el que dice atrás Tejada, ¿verdad?, mi apellido, ya sí lo conoce, porque ya tiene una identificación, ya lo conoce más personalmente. Satanás viene igual, para los que no conocen mucho la palabra, él te dice, la verdad es aquello amarillo que ves allá. Y tú dices, ay, ¿cuál? Al no conocer la palabra, estamos totalmente perdidos. Eso es extraviar la mente. O sea, sí, el amarillo, pero ¿cuál? Y la verdad dice que es una la palabra. Una verdad, un Dios, un bautismo, una fe, un cuerpo, una cabeza, una salvación, un solo. Una palabra, un camino, un amor. No hay muchos ni varios caminos, es una sola. Pero Satanás te presenta muchos caminos. Y si no tenemos entendimiento, nos pasa como le pasó a Eva. Aquí le dice en el verso 5 de Génesis 3, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos, sabiendo el bien y el mal. Esto que Satanás dijo, ¿es verdad o es mentira? ¿Es verdad? ¿Satanás habla verdad? ¿El padre de mentira? Ya la hermana aprendió ya. Ya la hermana aprendió. La hermana, el otro viernes se fue, pero ya saben, ya aprendió. No, hermana. Padre de mentira, todo lo que dice es mentira. Parece una verdad. Es uno de los de la camiseta amarilla. Pero lo enredó. Le voy a decir por qué. Miren, cuando Satanás dice aquí, sino que sabe Dios, que el día que de él comieres, conocerás el bien y el mal, es una verdad. Pero cuando se dice una verdad a medias, es una mentira. Si yo te digo a ti, yo vivo de aquí a 1 milla, tú le das derecho, ¿verdad? Y vas a llegar a mi casa. Pero si en el camino hay un hoyo y no me dices, aunque tú vivas allá, es una mentira. O sea, no me dijiste toda la verdad. Por lo tal, hay una implicación en el camino. ¿Sí o no?
Entonces aquí hay una implicación de que Satanás solamente le dijo una parte de la verdad. ¿Verdad? Si usted va, mis hermanos, a un lugar de la ciudad aquí, del gobierno, y le dicen, ¿cuál es su nombre? Usted le da el primer nombre. ¿Qué le dice la persona? Le falta su apellido. Dice, no, con el primero usted me encuentra. Dice, no, espérate. Usted me dijo que se llama José, ¿verdad? Yo quiero saber su apellido para saber de cuántos millones de José es usted. Ahora, él le dijo una verdad, pero no completa. Y si no completa la verdad, es como decía el Salmo 119, 160, dice, la suma de tu palabra es verdad, no un verso. Hoy en día la gente agarra un texto y dice ahí, todo es posible para Dios. Vamos a comprar una casa, porque todo es posible para Dios. Eso es sacarlo de contexto, eso es una verdad a medias que se convierte en una mentira. Y a veces uno dice, ¿existe mentira en la Biblia? No existe en la Biblia mentira, pero nosotros la torcemos. Podemos torcer algo, como Satanás lo hace. Dice aquí el Génesis 2:16, si puedes retroceder un poquito. Vamos a ver lo que dijo Dios, para ver si lo que Satanás dijo fue verdad o fue mentira. Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová, Dios, al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, y dijo una palabra, ciertamente morirás. Satanás solamente le citó una parte de lo que dice ahí, la ciencia del bien y del mal. Entonces Eva, relacionó que Satanás estaba diciendo la verdad porque le dijo parte de lo que Dios le dijo. Pero Satanás luego le tuerce la Biblia. En esta parte, ¿cuál fue el éxito de Satanás? ¿En qué tuvo éxito? Es importante esto porque nadie quiere que Satanás tenga éxito en nosotros. Queremos resistirlo. Número 1, para los que toman notas, escriba arriba, ¿cuál fue el éxito de Satanás? Y hay 3 puntos a ver. Número 1, crear curiosidad. Hay un dicho que dice que la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Es muy curioso el gato, se mete en problemas. Nosotros, si somos muy curiosos, nos metemos en problemas. Número 1, conforme al éxito, ¿verdad?, que Satanás tuvo, crear curiosidad. 2, preparó el terreno. Prepara el terreno. Y 3, lanzar el ataque. Número 1, crear curiosidad. Número 2, preparar terreno. Y número 3, lanzar el ataque. Satanás, una de las cosas que hace, él es experto en esto, es en torcer nuestra manera de pensar. Al inicio yo decía que Satanás cambia el sentido de las cosas. Por ejemplo, el valor de las cosas cuando lo minimizamos, sabemos que pierde su valor y ya no tiene sentido. La vida, Satanás se ha encargado de torcer lo que es el valor de la vida que Dios nos otorgó. A veces pensamos que vivir es solamente pasar un tiempo, hice lo que hice, me morí y ya. Entonces, como eso es todo, vamos a hacer lo que más podamos en la vida, porque ya se acaba. Entonces, ¿qué está haciendo Satanás? Está minimizando el valor de la vida. Cuando una persona se quiere quitar la vida, ¿qué está haciendo Satanás allí? Incitando a que se ahorque, porque no tiene sentido la vida. Y eso Satanás es el maestro en eso. Aquí vemos los sentidos extraviados de Eva. Ya pueden ver que Eva estaba ya perdida. Ya entretuvo a Satanás, comenzó a tener conversación con una serpiente, ¿verdad? Ya uno diría, ¿pero cómo? Bueno, sucedió. Aquí vemos que Satanás ganó terreno en la mente de Eva porque ella tenía la mente saturada. Y le voy a dar este dicho, si pueden anotar: mente saturada, alma ansiosa. Mente saturada, alma ansiosa. Si usted se satura de la palabra, el alma va a querer ¿qué? La palabra de Dios. De lo que usted se sature su mente, el alma de eso va a ansiar. Incluso hay un salmo que me acuerdo que dice: deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Si me deleito en la palabra, lógicamente mi corazón va a pedir a Cristo o a Dios. Entonces aquí vemos ese dicho, mente saturada, alma ansiosa. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Saturándole la mente a Eva. Y una vez estaba saturada la mente, vamos a ver el verso 6 de Génesis 3. ¿Están ahí?
Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El resultado del ataque de Satanás, dice que Eva vio el fruto. Y le voy a decir algo, este fruto no tenía un diseño diferente. No era un fruto con otro color en el sentido de que llamaba más la atención. ¿Sabe por qué llamaba más la atención en el corazón de Adán y Eva? Porque el Señor lo prohibió. Usted pone en la mesa comida, eso es natural, y pone pollo frito, carne frita, espaguetis, arroz, de todo, y usted tapa una bandeja y diga, nadie me le ponga la mano a esto, usted no come ese día, usted. Mirando ese, solamente el que está tapado, dice, ¿qué habrá allí? No come, se ve el día y no come, porque dice, pero ¿qué hay allí? ¿Por qué no puedo yo tocar eso? Vamos derechito. Yo a lo mejor sería, con los niños, implicar un nuevo método, decirle a todo, no toques esto, pero esto sí, el biberón, la leche, para que toque eso. Dice, no toques la leche, y todo aquello sí, para que vaya la leche, o sea, lo contrario, porque es natural en nosotros. ¿A cuántos le pasa eso? Le da curiosidad cuando le prohíben algo. Incluso se siente uno ofendido. Bueno, el resultado del ataque de Satanás, vemos aquí tres cosas que dice el texto. Dice que Eva vio que era bueno para comer, ¿verdad? Luego dice agradable a los ojos, y luego dice codiciable para alcanzar sabiduría. Hay dos de estos que ya Dios lo había dicho en Génesis anteriormente, y es en el 2.9, me voy a adelantar. En el 2.9 de Génesis dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso ¿a qué? A la vista. O sea, el árbol ya era codiciable a los ojos. Y dice luego, y bueno, para comer. ¿Cuál le agregó Satanás? El tercero, codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces, ella tenía dos que ya Dios había permitido, pero lo que ella codiciaba era comer de ese árbol para alcanzar la sabiduría que Satanás le dijo, porque Dios sabe que el día que de él comieres, serás igual que Dios, no morirás. Miren, en este dardo, y yo me imagino, ¿verdad? No puedo decir que es bíblico, pero vamos a pensar, a lo mejor Eva pudo pensar que Dios era egoísta, de que solamente Él quiere ser Dios y por qué yo no. ¿No creen eso? Cuando Satanás te pone un pensamiento de un hermano, una hermana, de una situación que no sabes nada, pero comenzamos a relacionar y sale amargura, chisme, celo, etcétera. Yo lo veo así. Ella dijo, bueno, ¿por qué Dios quiere ser Dios solo? ¿Por qué lo prohíbe? ¿Por qué solamente Él quiere ser Dios? Fue exactamente la actitud de Satanás. ¿Saben cuál fue? Que él quería subir y ser igual a Dios. Esa misma le sembró a Eva. Y todo ser humano hoy tiene esa actitud. Miren, nosotros todos queremos ser primeros. Quizás no en la silla, quizás no en comer primero, pero todos, las personas que sufren de baja estima, ¿saben por qué es? Es porque no la ponen de primero. Y saben que no se llama baja estima, se llama alta estima. Porque baja estima sería humildad. No existe en el ser humano baja estima. Existe alta estima. Hay personas que son acomplejadas, ¿verdad? Vamos a suponer, no hacen ciertas cosas porque se sienten menos. Es que somos menos. ¿Sí o no? La palabra dice que tenemos que humillarnos. Cada día crecer en humildad. No crecer en actitud, ni en altanería, ni en altivez. Entonces, yo creo, a lo mejor estoy equivocado, pero no existe baja estima, existe alta estima. Una persona con baja estima, lógicamente podemos desestimar la gracia de Dios en nuestras vidas, es posible. Pero cuando hablo es de cuando no nos toman en cuenta, que no me llaman, todo soy yo. No me buscan, no me llaman, no me quieren. Y eso me trae depresión. Es una actitud de Satanás. Perdónenme que lo diga así, pero es natural. Satanás quería ser primero, le infundió a Eva lo mismo. Dice el tercero, codiciable para alcanzar la sabiduría. Ella codició el árbol. Se vio bueno, era natural, se veía siempre bueno, lo dice el texto. Siempre se veía bueno para comer, pero le dio más énfasis a ese fruto que a todos los demás. Vamos a pensar en la abundancia de Dios. ¿Cuántos miles de árboles y frutos habían allí en el huerto? Vamos a pensar. ¿Era Dios abundante? ¿Lo es? Claro. Me imagino que habían muchos. ¿Qué buscaba Eva en el árbol prohibido?
Era algo natural que iba a suceder, porque ella lo miraba y decía, ¿por qué es prohibido? Lo mismo que la mesa con la bandeja. O sea, hay miles de platos de comida, pero la que está cerrada es la que quiera. Por lo menos enséñamela. Está bien, no voy a comer. Oh, ya que la vi, por lo menos un poquito ya que la vi. Es así que Satanás opera, hasta que caemos en la trampa. Miren lo que dice 2 Corintios 11:3. Si me quieren acompañar. 2 Corintios 11:3. Ese texto ahora lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Siempre tenemos que ver esas dos partes porque hay cosas que, como yo le dije, Satanás opera desde el principio de manera igual. Y fíjate que aquí Pablo utiliza una referencia del Génesis y la trae a Corintios. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia, ¿se acuerdan que el Génesis dice que la serpiente era más astuta? Dice, engañó a Eva, fíjense lo que dice luego, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esta palabra extraviar, le vamos a aplicar el cuchillo, vamos a dividir en dos. Y extraviar es extraviar. Es como cuando usted ve muchos caminos cruzados, extravías. No sé si se dice extravías. ¿Sí se dice o no? No sé. Pero extra significa más de uno. Y vías o viados habla de un camino. Entonces, extraviar significa mostrar muchos caminos para confundir el verdadero. Eso es extraviar aquí. Pero fíjense que habla de los sentidos aquí. ¿Qué fue lo que estimuló, que incitó a Eva? Satanás. Los sentidos. Dice que ella vio que era bueno, codició con el alma, bueno para comer, para el cuerpo. Las tres. Yo quiero decir algo que siempre digo cuando tengo la oportunidad. Se habla mucho de la marca de la bestia 666, ¿verdad? Y muchos, siempre digo esto, yo no digo que no sea una marca, un sello, un chip, no sé. No sé porque no soy el Espíritu Santo, todavía no sabemos. Pero sí sé esto, que los 3-6 implica completa adoración a Dios. Porque el 6 simboliza el hombre. Y si volvemos al punto que anotaron, bueno para comer, ¿qué parte de nuestro ser disfruta el comer? El cuerpo, la carne. ¿Qué parte de nuestro ser agrada a los ojos? ¿Qué dice? El alma. ¿Y qué parte de nosotros quiere codiciar sabiduría para ser Dios? Todo nuestro ser. Entonces aquí vemos, y podemos decir la parte espiritual, animal, terrenal y diabólico. La misma actitud que Santiago refiere en Santiago 3, 17 y 18, dice, esta sabiduría no viene sino terrenal, animal y diabólico. Terrenal, el fruto. Agradable a los ojos, animal, bueno para comer. ¿Qué hacen los animales solamente? Comer y comer. Terrenal, agradable a los ojos. Lo que los ojos ven en la tierra, se amoldan a lo de la tierra. Y codiciar sabiduría para ser como Dios es lo diabólico. Ese es el final de todo. Una persona dice cuando es pobre, yo solamente quiero tener $1,000. Después de los 1,000 quiere 10,000. Después que tiene 1,000,000 quiere fama. Y después de fama quiere ser un dictador. Y no se cansan. Ningún hombre dijo, ya me sacié. Salomón dijo, no me sacié. Tuvo todo. Entonces Satanás quiere comenzar por lo terrenal, lo animal, luego lo terrenal y luego lo diabólico. Y eso fue lo que hizo. Y se lo quería hacer a Jesús. ¿Cómo lo hizo? El pan, animal. Le dijo, tírate del pináculo para que vean que tú eres el Mesías, para que ellos vean que tú eres el Mesías, agradable a los ojos. Y luego dice, codiciable para alcanzar autoridad, sabiduría o ser Dios, dice, póstrate y te daré el gobierno de la tierra. Los tres, los mismos, no vemos nada diferente. Y es el mismo ataque hacia nosotros. Aquí cuando dice que los sentidos se extraviaron, fue que le abrimos la puerta a Satanás en conversación. David entretuvo la incitación. Debió en el momento que escuchó eso, decir, no, espérate. Yo estoy peleando, pero es por la gracia. Pablo dijo, yo he trabajado más que todos, pero no yo. La gracia de Dios conmigo, no ha sido en vano. O sea, aquí notamos de que ahí tenía que David hacer un corte, pero no lo tuvo. Como cuando vio a Betsabé, se quedó entreteniendo, se miró con los ojos. Después con el alma quiso y tomó la autoridad del rey, mató a Urías. Usó la autoridad para hacer daño. Siempre va a ser así, mis hermanos. Es una etapa de primero lo animal, después lo terrenal y luego lo diabólico. Y estamos cada día batallando en matar la carne para que lo terrenal y animal no tome control, porque luego viene lo diabólico. Y ese es el 666 que yo veo.
Cada 6 simboliza la adoración de hombre. Entonces ahí vemos que dice: el que tenga sabiduría entienda. La marca de la bestia es 6, 6, 6. Adoración plena a Satanás. 7, 7, 7 es la marca del Espíritu Santo. ¿Sí lo saben? El 7 es plenitud. Entonces debemos de ser 7 en la carne, 7 en el Espíritu y 7 en nuestra alma. Pero eso es el proceso de santificación, cada día haciendo morir lo terrenal. El 6 es el número incompleto. Cristo completa el 7 en nuestras vidas. Amén. Esta palabra sentidos extraviados también tiene que ver con sacarnos del camino verdadero, ¿verdad? Y la mentira usted la puede disfrazar de todos los colores, pero la verdad es una. Usted tiene un solo nombre. Si yo le llamo a usted Ramón y se llama José, no va a mirar para atrás cuando lo llame. Si usted se llama María y le digo Ramona, no va a mirar porque su nombre es uno. Dios le dijo a Israel: oye Israel, tu Dios Jehová, uno es. La verdad, una es. Aquí vemos el ataque, ya para ir cerrando. El ataque de Satanás principal, mis hermanos, es cambiar el sentido de las cosas. Vamos a ver una segunda parte en el viernes que viene, pero vemos hoy que Satanás es experto en falsificar, ¿verdad? ¿Por qué Satanás no opera directamente en engaño? Porque él sabe que el ser humano tiene razonamiento, puede razonar al ver lo bueno y lo malo. Pero Satanás no le dice: miren, cuando una persona está agarrando una soga para ahorcarse, o una pistola para matarse, o una pastilla para suicidarse, créanme que no comenzó ahí todo. Eso fue un proceso de incitación detrás del otro. Las personas que se quieren quitar la vida normalmente es porque perdieron el sentido de la vida al buscar tanto en las cosas del mundo y no encontrar lo que buscaba. Y Satanás enfoca a esa gente a buscar y buscar en lo material, buscar en lo terrenal, buscar en lo que hay en la tierra. Y buscamos y el alma dice: no, eso no es. ¿Quieres esto? Sí. Cuando lo tiene dice: no, no lo quiero más. ¿Quieres esto? Sí. No, ya no lo quiero más. Porque cuando el alma prueba, se da cuenta de que no es lo que lo llena. La mujer samaritana buscaba un hombre y decía: con este es el hombre. Y luego dijo: no, lo que pasa es que pelea mucho. Aquel es más sano y es cristiano. Y se buscó otro, hasta tenía 6. Jesús le dijo: busca a tu marido. ¿Qué le dijo ella? No tengo. Le dice: bien has contestado, porque 5 has tenido y el que tiene ahora tampoco es tuyo. O sea, no es tu marido. Entonces le dijo: si sigues bebiendo de esa agua vas a tener sed. Ella estaba a punto del suicidio, porque ella iba a buscar agua a la hora que el sol estaba en el mismo centro, porque estaba deprimida. Estaba totalmente deprimida. La depresión, el segundo paso es suicidio. Entonces Satanás te va llevando y te sientes solo y que no me buscan. Y si no nos basta Cristo, podemos caer ahí. No necesitamos, mis hermanos, nada aparte de Cristo. Pero sí, mis hermanos, existe lo que es una relación, un trabajo, dinero. Pero esos son medios. Solamente son medios. Que si viene, amén. Y si no viene, amén también. ¿Cómo respondió Jesús ante los ataques de Satanás? Acuérdense que le puso duda al preguntarle si eres el Hijo de Dios. Quería que le demostrara que era el Hijo tirándose del pináculo y quería debilitar la palabra. ¿Cómo le contestó Jesús en cada ataque? Escrito está. Escrito está. No hizo nada, no sacó una espada, no le tiró una piedra. Si fuera yo, sí. Lo que pasa es que yo soy de un pueblo que se llama Azua y los azuanos le llaman tirapiedra en mi país. Pero él utilizó la palabra, mis hermanos, nada más. La palabra de Dios, escrito está. O sea, no puedo hacer lo que no está escrito, o sea, lo que mi Dios no dice. Nuestra armadura espiritual es de la única forma que podemos resistir al enemigo. Vamos a cerrar en Hebreos 5:14. Van a notar que en las clases no le estoy dando mucha forma de salida, porque en esos 4 clases primeras vamos a hablar del enemigo, de los ataques. Ya casi vamos a entrar a la armadura para ver ahora nuestra defensa. Amén. Si se sienten como que se van a la casa solamente entendiendo, pero sin respuesta a cómo enfrentar. Le voy a dar este texto de Hebreos 5:14 para que lo meditemos a pesar de todo lo que hemos escuchado hoy. Aquí, hablando el autor de Hebreos, dice algo sumamente importante. Hebreos 5:14, ¿están ahí? Quiero que todos lleguen porque ya acabamos y es para cerrar ya. Dice Hebreos 5:14, dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué dice? Madurez. Aquí, antes de avanzar,
está haciendo un contraste metafórico contra, o sea, de un niño que bebe leche a un adulto que come carne. Entonces, el niño cuando bebe leche hay que dársela, ¿verdad? No tiene mucho entendimiento, hay que cargarlo, hay que hacerle todo. Pero el que es maduro busca su propia comida, sabe lo que le alimenta, sabe lo que necesita y ya es maduro, o sea, ya se vale de sí mismo para buscar eso. Entonces, dice, voy a retomar, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, ¿qué dice? Extraviados. ¿Cómo dice? Entonces, esto es lo contrario para no extraviarnos, ejercitar los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Satanás se sabe la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Él se la sabe. Y si nuestro enemigo se sabe más la Biblia que nosotros, cuando nos lance el libro de Judas, que nadie casi lo lee, ni el de Amós, esos libros que son pequeños, a veces uno le dice a la persona, busquen tal libro, están ahí despegando las hojas, porque no, parece que no lo han leído todavía. Debemos de conocer la palabra, ¿sí o no, hermanos? O sea, Satanás nos va a lanzar dardos que solamente por la palabra, vamos a ver la armadura. Miren, en la armadura hay cinco armaduras de defensa y una de ofensiva. 5 de defensa, 1 ofensiva. Las 5 son la palabra y la ofensiva es la oración. Son 6 armaduras que nos da. Y el 6 representa a nosotros ponernos la armadura, pero al ponerla se completa el 7, que es Cristo, su Espíritu Santo ayudándonos. ¿Cuál es el séptimo? Cuando dice, y la palabra, la espada, que es la palabra de él. La palabra que es la espada de él. Dígalo duro. Del Espíritu, exactamente. Retomo el texto para concluir. Dice, el alimento sólido, aquí está hablando ya de las profundidades del conocimiento de Dios y el entendimiento ya que nos afirma. Dice, acuérdense que si ustedes leen el capítulo 6 de Hebreo, habla de los fundamentos, de los rudimentos de Cristo, ¿verdad? Ya dimos esa clase en el instituto, eso habla del cristiano que es nuevo, que tira el fundamento, el bautismo, el creer en Dios, la fe, todo lo que es el fundamento, ¿verdad? Pero aquí dice que el que alcanza madurez es aquel que tiene los sentidos ejercitados. ¿Cuáles sentidos? De ver de manera bíblica, escuchar de manera bíblica, de palpar de manera bíblica, de pensar de manera bíblica, que todos nuestros sentidos estén ejercitados para que cuando Satanás tire el dardo podamos contrastar lo que es verdadero y lo que es falso. Eva no tenía esta herramienta porque solamente conocía el bien. Fíjense que dice discernimiento del bien y del mal. Cuando conocemos la verdad, la mentira se expone sola. No conocemos la verdad la mentira estudiando mentiras, sino conociendo la verdad. Porque cuando viene algo que es contrario a lo que es verdadero, lógicamente es mentira. Amén. La verdad que Adán y Eva entendían era lo contrario a la maldad en la que ellos existían. Pero usted y yo ahora tenemos la palabra y el Espíritu, y ahora conocemos la maldad de Satanás porque no se parece a lo que dice la palabra. Porque yo sé lo que es la palabra. Es como un niño. Un niño cuando la mamá le dice, no hable con extraños. Y el niño le dice, ¿cuáles son los extraños? Y él le dice, todos los que no son tus papás. Y él sabe que solamente tiene un papá. Todo el que le diga, ven acá, dice, no, tú no eres mi papá. Entonces solamente tiene que conocer bien a su papá para conocer a todos los extraños. Amén. Oramos. Padre, te damos gloria y gracias, Señor. Gracias por tu palabra que nos llena, nos edifica, nos da sabiduría para edificación de nuestras vidas y para bendecir a otros también. Te pedimos, Padre, que nos siga dando discernimiento y que aprendamos a depender de ti en todo, Señor. Sabemos que aún conociendo tu palabra, Señor, aún aprendiendo, todavía no nos hace fuerte en sí mismo, sino que todo esto nos lleva a depender de ti, Señor. Así como iniciamos el servicio de el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esa palabra omnipotente habla del Todopoderoso. Sabemos que tú, Dios, eres todopoderoso. Satanás no es todopoderoso. Tú sí, Señor. Incluso él es un instrumento de tu plan, Señor. Y tú vences, Señor, a Satanás por nosotros. Cuando nos sometemos a ti, podemos con la armadura resistir al diablo, Señor. Te damos gracias, Señor, por encender la luz delante de nosotros.
Gracias por el aprendizaje que tú nos das en tu palabra. Yo te pido por mis hermanos que están aquí, Señor, que esta semilla siga llevando frutos, Señor, para que podamos evidenciar el Evangelio al mundo caído, Señor. Bendice tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, mis hermanos.